Cáncer de próstata. Detectarlo a tiempo puede salvar tu vida. Si te preguntas qué tan importante es prevenir el cáncer de próstata, si te preguntas si esto puede llegar a tu vida, déjame decirte que en España hay más de 6.000 muertes al año por cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres. Es el tercer tumor en general, solamente superado por el cáncer de mama y de pulmón. Por esto, 1 minuto para conocerlo es toda una vida por vivir. Si bien es la primera causa de muerte por cáncer en los hombres, no todos son malas noticias. También es el cáncer más prevenible. ¿Por qué entonces tantos hombres callan hasta que es demasiado tarde? No le temas al examen. Un simple control puede hacerla una gran diferencia. En Masquirúrgica tenemos todo para prevenirlo. Soy Daniel Mejía, médico especializado en urología, director general de Masquirúrgica. Entonces, ¿qué es el cáncer de próstata? Para empezar, recordemos qué es la próstata. La próstata es una glándula exocrina, una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, rodeando la conocida uretra prostática, cara anterior del recto. Esta glándula puede pesar aproximadamente entre 20 y 30 gramos y está constituida de unas capas. Una capa externa, que es una capa conocida como cápsula, que está compuesta por tejido conectivo, y posteriormente, a partir de ahí, diferentes zonas que van de afuera hacia adentro. La zona periférica, que como su nombre lo indica, es la zona más externa y es la más importante en este tema porque es donde se van a presentar la mayoría de los tumores de próstata, de los cánceres prostáticos. Y de ahí que a la exploración, dado que está en esta capa externa, se puedan palpar. El tacto rectal, entre otras cosas, es beneficioso dado que la mayoría de los tumores de próstata están en esta capa externa. Por tanto, es fácil de identificar al tacto cuando ya existe una tumoración en esa zona. Luego están otras zonas, que es una zona que está entre la periférica y la zona central, llamada zona de transición, que es donde se van a desarrollar los nódulos glandulares que crecen con el tiempo y desarrollan la conocida y ya hablada hiperplasia benigna de próstata. Por tanto, es la capa más externa, la capa periférica, la que nos interesa en este momento. Y bien, ¿qué pasa en esa capa externa, en esa capa periférica? ¿Por qué se produce este tumor? O sea, un acúmulo de células que no cumplen con su función. Hay diferentes mecanismos, son mecanismos multifactoriales que se encuentran asociados a diferentes factores, como los factores hormonales, factores ambientales y factores genéticos. Estos factores pueden llevar a un crecimiento anómalo celular por daño en las células dentro de su ADN, de tal forma que el ADN no puede o no pasa la información adecuada y las células se replican, pero con mutaciones, creando un crecimiento descontrolado celular que al ir aumentando crean la lesión tumoral. Especialmente esto ocurre en las células luminales de la próstata. ¿Y cómo podemos saber si tenemos un cáncer de próstata? Lamentablemente no podemos saberlo porque en sus etapas iniciales es silencioso. Inicialmente no hay ningún síntoma que nos pueda orientar hacia un tumor de próstata. A medida que avanza pueden aparecer síntomas. Cuando el tumor es avanzado, sí que pueden tener síntomas como dificultad para orinar, disminución del flujo urinario, aumento de la frecuencia urinaria, presencia de sangre en la orina o en el semen. En fases muy avanzadas, dolor en los huesos, especialmente la espalda, la cadera, las costillas, pérdida de peso, disfunción eréctil. Es importante destacar que estos síntomas también están asociados a otras enfermedades benignas como infecciones, hiperplasia benigna de próstata
y otras afecciones que pueden producir estos síntomas. Como les mencionaba antes, en las fases iniciales no hay síntomas. Los síntomas ocurren cuando el tumor va aumentando en esa zona que les explicaba, que es la zona periférica, y puede empezar a avanzar de tal forma que ocluye las otras zonas y van comprimiendo la salida del flujo en la orina y provocando este tipo de síntomas, o incluso salir de la próstata y ocasionar los comentados, que son más síntomas de lesiones a distancia o metástasis. Es por esto que en la etapa inicial es necesario acudir a la consulta para detectar el tumor en una fase precoz. En Más Quirúrgica tenemos todo para esta prevención. ¿Cómo podemos sospechar algo que no vemos ni sentimos? La única forma es un examen preventivo, un diagnóstico temprano. Para esto tenemos que realizar pruebas físicas y analíticas que nos ayudan a detectar el riesgo de padecer un cáncer de próstata. En la actualidad existen diferentes herramientas básicas como el tacto rectal, que busca lesiones en esa zona periférica de la próstata, y la analítica de sangre, donde se busca el antígeno prostático específico. Con estas analíticas y estas exploraciones se procede si hay riesgo de o sospecha de tumor prostático a la realización de una biopsia que es la confirmatoria. Una vez se extraen muestras de la próstata, se analizan al microscopio y se ven célula a célula si hay mutaciones en ellas, y con esto podemos llegar al diagnóstico. Y bien, ¿cuándo debemos empezar estos controles? Hombres mayores de 50 años en general, o bien hombres 45 años con antecedentes familiares de tumores de próstata en su familia. Hombres mayores de 45 años con ascendencia africana. Y también es importante empezar temprano, o sea, hacia los 45 años, en aquellos hombres que tengan alteraciones genéticas, alteraciones sobre todo en el gen BRCA2. Estos genes producen unas proteínas que ayudan a reparar el ADN dañado. Cuando hay alteración en estos genes, no reparan el ADN dañado y es un factor de riesgo para las mutaciones del grupo genético. Por esto es importante el diagnóstico precoz para disminuir la progresión y la detección temprana del cáncer de próstata. En resumen, tenemos que acudir para un control de prevención. Si mediante un tacto rectal o una analítica tenemos una sospecha de riesgo de padecer un cáncer de próstata, pasamos a pruebas confirmatorias. La prueba confirmatoria es la biopsia de próstata. Existen muchas preguntas con respecto a las biopsias de próstata. ¿Qué es una biopsia de próstata? ¿Cuántos tipos de biopsias hay y cómo son? Básicamente, la biopsia de próstata es un procedimiento que se realiza para sacar muestras mediante una aguja fina que entra a la próstata guiado por ecografía, saca un cilindro y ese cilindro pasa posteriormente al laboratorio de anatomía patológica para su observación. Existen diferentes tipos de biopsia. La biopsia transrectal, que se realiza a través del recto. Se pone un ecógrafo por el recto y de forma paralela pasa una aguja que es una especie de pistola, trucut, que lo que hace es hacer una punción en la próstata y sacar un cilindro de ella desde el recto hasta la próstata. Existe otra forma que es la biopsia transperineal. Esta es una ecografía transrectal, pero las biopsias, la pistola de la aguja pasa por el periné directamente a la próstata sin pasar a través del recto. Tiene mejor tasa de ausencia de infecciones con respecto a la anterior y se utiliza también para otro tipo de biopsias, como la biopsia por fusión de imágenes. Combina imágenes de la resonancia magnética combinada con las imágenes del ultrasonido del ecógrafo que se realiza en el momento de la biopsia, y con esto obtenemos una mayor precisión en la detección
de las áreas sospechosas. Entonces, para esto es necesario hacer una resonancia magnética multiparamétrica de la próstata, en la cual nos dirán si hay o no riesgo de lesiones, qué grado de lesión es esta, qué posibilidad tiene de ser maligna o no, y con esta imagen y esta información realizamos una fusión con la imagen que conseguimos a través de nuestro ecógrafo. Fusionamos las dos imágenes y vamos directamente a el punto dirigido. Esto puede ser una biopsia dirigida específicamente a esa zona sospechosa o bien a la lesión, a la zona sospechosa, y después realizar biopsias randomizadas. Básicamente estos son los procedimientos que hacemos para confirmar el diagnóstico. Y bien, una vez tenemos los resultados de la anatomía patológica, podemos decidir el tratamiento. El tratamiento va en función de la edad del paciente por su expectativa de vida, sus comorbilidades, en fin, los resultados de la anatomía patológica, que pueden ser resultados de un tumor poco significativo o de crecimiento lento, o de tumores que van a tener más riesgo, un riesgo moderado o alto de salir de la próstata y crear enfermedad a distancia. Por eso los resultados de la anatomía patológica y de las pruebas de imagen nos van a orientar hacia el tratamiento a seguir. A grosso modo y de forma general, los tratamientos pueden ir desde no hacer nada, se llama una vigilancia expectante en aquellos pacientes con una esperanza de vida corta, en los que hay un crecimiento tumoral lento. Existe también la opción de vigilancia activa, que quiere decir que estaremos constantemente monitorizando el crecimiento del tumor, el crecimiento de la celularidad del tumor y de las analíticas del PSA en pacientes que padecen de un tumor de próstata de baja intensidad. Esto con el fin de evitar cirugías o tratamientos que sean clínicamente significativos para ellos, de tal forma que evitamos las secuelas de una cirugía o de un tratamiento de radioterapia en pacientes con un tumor que puede estar ahí de forma indefinida y no hacer ningún daño. Para estos pacientes se realiza la vigilancia activa. Cuando el tumor es un poco más agresivo y sí que puede crear daño al paciente, entonces optamos por un tratamiento activo. Este tratamiento activo puede ser la extirpación completa de la próstata o una prostatectomía, que puede ir ligada o no a retirar algunos ganglios linfáticos en función del estadiaje que tenga el paciente en este momento, o la realización de los diferentes tipos de radioterapia, que pueden ser radioterapias externas o dirigidas, braquiterapia, etc. También existen tratamientos focales, tratamientos que van a dar directamente a la lesión tumoral. Son tratamientos más novedosos, pero todavía en fase de estudios para ver los resultados a largo plazo. Existen también otras posibilidades como las inmunoterapias, las quimioterapias y hormonoterapias. Todo esto en función de los resultados de la anatomía patológica, de las pruebas de imagen y de el paciente, de sus comorbilidades, de su expectativa de vida. El pronóstico y la supervivencia de los enfermos con cáncer de próstata depende de varios factores, siendo algunos de los más importantes: la edad en el momento que se realiza el diagnóstico, el estado general del paciente, su estado de salud, el grado tumoral, o sea, el tipo de tumor que tiene, y el estadio tumoral, o sea, qué tan profundo ha llegado, qué tan avanzado está el cáncer de próstata. Estos factores hacen que el pronóstico y la supervivencia varíe. Si tenemos un riesgo bajo, se estima que aproximadamente más del 85% de estos pacientes estarán libres de enfermedad a los 5 años tras el tratamiento que se haya instaurado, sea radioterapia o cirugía. En pacientes con riesgo intermedio se estima que entre el 50 y el 70% estarán libres de enfermedad a los 5 años después de haber sido tratados. Y en los pacientes de alto riesgo, solo un 33% estarán libres de enfermedad a los 5 años tras el tratamiento. Es por esto
solo que en etapas más tardías un más difícil control. En las etapas iniciales un mejor control, una mejor supervivencia y un mejor pronóstico de la enfermedad. El cáncer de próstata no espera, tú tampoco deberías. Un simple control puede hacer una gran diferencia. En Más Quirúrgica tenemos toda la información y todos los recursos para ti, para tu felicidad, para tu vida y tu familia. Puedes contactar a través de nuestra página web o en el teléfono que indicamos aquí abajo. Soy Daniel Mejía, urólogo, médico especialista y director general de Más Quirúrgica. En Más Quirúrgica te ayudamos a dar el paso a una vida más libre y responsable. Aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos todo para ayudarte. Nuestra información aquí abajo. Tu futuro lo decides tú.